Buenas, mi nombre es William Meoño y estaré siendo el instructor en este curso de Edgecamp. Inicialmente con esta presentación daremos a conocer una serie de conocimientos básicos necesarios para comprender o para facilitar el uso de los siguientes ejercicios. Lo primero necesario a tener claro antes de iniciar con los cursos es la activación del Homework Mode. El Homework Mode es un modo que a veces es necesario, ya que permite utilizar todas las funcionalidades de Edgecamp, exceptuando la generación de código. ¿Por qué es exactamente necesario activarlo? Algunas licencias comerciales que ustedes van a tener en sus empresas no van a tener todos los módulos de licencia. Por lo tanto, algunos ejercicios que vamos a estar viendo en este curso no los van a poder hacer a menos de que activen previamente el Homework Mode. Para activarlo, como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, si nos vamos a la barra de Windows, el icono llamado CLS, es decir, ese icono con esa llave amarilla, al dar clic derecho sobre él nos va a desplegar el menú que ven también en esa imagen y nos permite seleccionar la opción Homework Mode como está señalada en ese cuadro rojo. La imagen de la derecha únicamente hace referencia a una advertencia que hace Edgecamp después de activar el Homework Mode. Esta advertencia hace referencia a que los archivos que vayamos a crear en este módulo, archivos de extensión EPF, es decir, archivos de extensión educacional, no van a ser compatibles con los archivos PPF, que son los archivos que se generan en una licencia comercial. Entonces, un EPF, es decir, un archivo educacional, nunca va a poder ser abierto en una licencia comercial. ¿Qué es Edgecamp? Edgecamp es un sistema CAD/CAM que le permitirá planear y diseñar la manufactura de sus componentes. Edgecamp le permitirá crear geometrías en alambre, o también conocidas como wireframe, un término que vamos a estar viendo a lo largo de las diferentes estrategias que vayamos a estar utilizando. También nos va a permitir crear modelos a partir de superficies, así como también importar otros tipos de archivos que incluyen sólidos en diferentes paquetes de CAD, también archivos DXF y archivos IGES. Nos permitirá también crear materiales en bruto, conocidos también como stocks, en diferentes formas y por diferentes métodos. También nos permitirá seleccionar y crear elementos de sucesión o fixtures. Nos permitirá seleccionar la máquina y las herramientas requeridas para mecanizar el componente. Podremos simular las diferentes estrategias que elaboraremos en el software. También podremos generar el código CNC requerido para operar la máquina seleccionada y nos facilitará la administración de los datos de las herramientas. Con datos me refiero a todo lo que conlleva los datos de corte, como las RPM, como los avances en distintas unidades y por distintos métodos. En esta nueva diapositiva se muestra el ciclo de vida típico en Edgecamp de un archivo CAD/CAM. Esta imagen demuestra la cadena secuencial de eventos que ocurrirán para producir finalmente el código CNC desde Edgecamp. La parte que conlleva exactamente lo elaborado con Edgecamp lo podemos dividir en dos campos, lo que es el CAD y lo que es el CAM. El CAD conlleva todo lo que son los archivos sólidos, que pueden ser en formatos como por ejemplo archivos de Inventor, archivos de SolidWorks, archivos de Creo, de Unigraphics. Todos estos principales paquetes de CAD, entre otros. También podemos utilizar superficies que pueden ser creadas dentro del mismo Edgecamp. También elementos en alambre o elementos en 2D, archivos STL y archivos de extensiones como IGES, DXF, DWG. Una vez que ya tenemos este archivo CAD que nos permitirá guiarnos para la elaboración de la estrategia, empezaremos en el desarrollo del archivo CAM. En este haremos toda la selección de las herramientas,
de los ciclos, de las estrategias de mecanizado, así como también todo lo referente a la simulación de las mismas. Una vez que ya tenemos completamente planeada nuestra estrategia de mecanizado, es decir, nuestro archivo CAM, vamos a un segundo bloque que sería el postprocesado de todas estas instrucciones, toda esta información gráfica que se pudo apreciar en la simulación. El postprocesado nos permitirá elaborar un código que la máquina vaya a interpretar. Para este postprocesado creamos lo que se llaman postprocesadores, es decir, una especie de traductor entre toda la información gráfica y la generación de códigos. Este traductor lo podemos crear con la aplicación llamada CodeWizard, que se encuentra dentro de la misma instalación del Edgecam. La extensión de estos archivos, como pueden ver en el cuadro relacionado con CodeWizard, son CGD. Aquí podemos crear nuestros propios postprocesadores personalizados. Una vez que ya se elaboró este postproceso, podremos ver el código propiamente en el editor de Edgecam y ya a partir de ahí ingresarlo a la máquina. Otra parte importante a tener clara es el uso básico del mouse dentro del Edgecam. Estas son las funciones principales, pueden variar levemente de acuerdo al ambiente en el cual estaremos. El clic izquierdo nos va a permitir a todo lo que es la selección y la deselección de entidades geométricas. También arrastrar las ventanas, puede ser para selección o para borrado. Luego lo que sería la edición de entidades, dando doble clic sobre estas. Pueden ser líneas creadas dentro del mismo Edgecam o incluso con los sólidos que importemos, así como también la selección de menús e iconos. El clic central nos va a permitir hacer lo que es el zoom, es decir, acercarnos o alejarnos del componente. Si lo mantenemos presionado, nos va a permitir un movimiento en 2D del componente. Y si por casualidad el componente se pierde dentro de la pantalla gráfica, es decir, tal vez alejamos mucho el componente, podemos dar doble clic con el mismo botón, con el botón central, y él automáticamente nos posicionará el componente en el centro de la pantalla con sus dimensiones máximas. El clic derecho se utiliza para aceptar los comandos, es decir, una vez que ya completemos algún requerimiento de un comando, simplemente podemos dar clic derecho en lugar de dar enter. Funcionan exactamente igual. Si lo mantenemos presionado, nos va a permitir lo que es la rotación del modelo en 3D. También nos permite accesar a menús desplegables dentro del área gráfica de Edgecam y el control de menú de barras de herramienta. Esto lo veremos con ejercicios para que quede más claro. Esto es simplemente una introducción. Ok, en el grupo de programas podemos visualizarlo desde inicio. Nos vamos a todos los programas y luego buscamos la versión correspondiente a nuestro Edgecam. Podemos visualizar todas las aplicaciones las cuales van a estar separadas en sus respectivas carpetas. Este es un modo de visualización, y el otro es lo que se llama el Edgecam Launcher, que básicamente es un mismo acceso a todas las aplicaciones, es decir, a toda la diapositiva anterior, pero de un modo más interactivo, donde podremos ver historial de los archivos que estuvimos abriendo, desplazarnos a lo largo de toda esta interfaz. Como ustedes van a ver más adelante, está basado en la interfaz de Windows 8, todo esto para hacerlo más amigable y más fácil de retener para el usuario. Esto simplemente damos doble clic sobre el icono del launcher, como pueden ver en la parte izquierda, y ya él nos va a desplegar la aplicación, como podemos ver en la parte derecha. Esta primera flecha señala el acceso al Edgecam, lo que se conoce como Edgecam clásico. A lo largo del curso vamos a estarnos moviendo entre los dos interfaces principales que tiene Edgecam, lo que es el Edgecam clásico, como lo mencioné hace un momento, donde podemos ingresar directamente a nuestras piezas de fresado, piezas de torno o piezas que vayamos a hacer en erosionado por hilo. A la otra interfaz es lo que se llama el Workflow. Es una interfaz basada en la imagen de Office, es decir, esta ribbon, que es una serie de tiras en la parte superior de la pantalla, donde los comandos están estructurados por grupos. Es una manera más interactiva de poder elaborar la programación de los componentes. Como les dije, a lo largo de todo el curso nos estaremos moviendo en estas dos aplicaciones, en estos dos ambientes.
Dentro del launcher, como herramientas adicionales, vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que es el Job Manager. Todas estas herramientas adicionales se pueden accesar dentro del launcher, como vimos hace un momento, o directamente desde inicio y todos los programas como en las diapositivas anteriores. El Job Manager nos permite crear esa información del trabajo que estamos creando. Toolkit Assistant es una aplicación que nos permite seleccionar previamente nuestro grupo de herramientas que vamos a estar utilizando en una parte en específica o en familias de partes. Esto para hacer una selección más acertada de las herramientas, no tener que estar buscando entre toda la librería, lo cual permite crear todo este planeamiento del desarrollo del componente. El Tool Store Administrator es la aplicación que administra toda la información referente con las herramientas, todos los archivos que ya creamos previamente en el Job Manager. El Tool Store Administrator es muy importante, ya que él nos va a permitir gestionar toda esta información que creamos de los diferentes trabajos que elaboramos en Edgecamp. También, por ejemplo, si vamos a cambiar de computadora, nos permite generar backups de los archivos que creamos, es decir, respaldos, para simplemente instalarlos en la nueva computadora, restaurar esos archivos y seguir trabajando de la misma manera que estábamos en la estación de trabajo anterior. Los Live Job Reports es la interfaz gráfica, es decir, ya propiamente la visualización de todo lo que creamos junto con el Job Manager, todo el tipo de imágenes necesarias para lo que va a ser el setup de un componente, toda la información de materiales, de las herramientas. Él, por medio de páginas HTML, nos permite visualizar toda esta información. El Technology Assistant nos permite, por medio para calcular lo que son avances y revoluciones, nos permite simplemente ingresar esa información, es decir, la información dada por el fabricante en cuanto al inserto, en cuanto a la herramienta, la información dada del fabricante relacionada con el material al cual va a estar siendo aplicado, y que a partir de ahí él calcule automáticamente las condiciones de corte. El Tool Store es donde ya veremos la selección de las herramientas alimentadas por las aplicaciones anteriores. Y Utilities es una aplicación más que todo administrativa dentro del mismo Edgecamp. Ese último espacio nos permite agregar aplicaciones externas a Edgecamp, como por ejemplo algún software de CAD, alguna otra aplicación relacionada directamente con el trabajo de programación. Simplemente podemos seleccionar los archivos directos y arrastrarlos a la interfaz, y él automáticamente nos lo posicionará en esta parte. Algunas otras aplicaciones dentro del launcher son el Part Modeler, que es un CAD con una interfaz muy similar a Edgecamp. Es un CAD que nos permite crear nuestro modelo, crear nuestro stock, los fixtures y sacar planos de los mismos. Funciona totalmente linkeado con Edgecamp. Está el Strategy Manager, que es un software basado en diagramas de flujo para la planeación de estrategias de mecanizado. Está el editor, donde podemos abrir los códigos de información de texto generada y editarla, no solamente los que salieron de Edgecamp, sino por ejemplo si hay información de otros programas en otros formatos como TXT, como .min, ese tipo de archivos que se ingresaron a la máquina, el editor también nos permite visualizarlos. El Code Wizard, que como mencioné anteriormente, es el que nos permite crear los postprocesadores. Y por último, lo que sería el COMS, a través del cable RS232 nos permite ingresar códigos a la máquina en caso de que tengan este puerto. Gracias.